Lección 1. Información sobre el transporte público. La información en las paradas suele ser muy útil. Sí, puede orientar a los pasajeros sobre rutas y horarios. Excelente. ¿Hay horarios específicos que debo tener en cuenta para las horas pico? Definitivamente. Conocer las horas punta puede ayudarle a evitar autobuses o trenes abarrotados. Eso es útil. También hace que viajar sea más agradable cuando hay menos gente. Sí. Siempre reviso el horario antes de salir. Asegurémonos de estar atentos a las actualizaciones de tránsito durante nuestros viajes. Acordado. Hará que nuestros viajes sean más fluidos y eficientes. Estoy deseando explorar la ciudad con toda esta información. Lección 2. Parques locales. Bueno, está el Parque Nacional Belluot, es conocido por sus hermosos senderos y paisajes. Eso suena increíble. Me encanta el senderismo en la naturaleza. Sí. El parque cuenta con senderos para todos los niveles, para que todos puedan disfrutarlo. Perfecto. Podré encontrar un sendero que se adapte a mi experiencia. Además, las vistas desde la cima son impresionantes. No puedo esperar a verlos. La naturaleza siempre tiene una manera de refrescar el espíritu. Planifiquemos una excursión de un día para explorar Belluot juntos. Me encantaría eso. Será un gran escape de la ciudad. Estoy emocionado de disfrutar de un tiempo al aire libre contigo. Lección 3. Señales sociales. Una cara sonriente o una sonrisa impresa después de su comentario pueden indicar amabilidad. Sí, esa es una señal social importante. Ayuda a establecer un tono positivo en las conversaciones. Exactamente. Señala que la persona es accesible y abierta. Creo que una sonrisa genuina puede romper el hielo en cualquier situación. Absolutamente. Crea una atmósfera acogedora y fomenta el diálogo. Recordemos utilizar estas señales cuando conozcamos gente nueva. Definitivamente. Puede marcar una gran diferencia en cómo nos conectamos con los demás. Estoy deseando utilizar estos consejos en nuestra próxima salida social. Yo también. Las interacciones positivas pueden conducir a grandes amistades. Lección 4. Cena exitosa. Sí, lo hice. Tardé un poco más de lo esperado, pero encontré todo lo que necesitaba. Es genial escuchar eso. ¿Qué estabas haciendo para cenar? Decidí probar una nueva receta de salteado con muchas verduras frescas y pollo. Eso suena delicioso. ¿Conseguiste conseguir todos los ingredientes? Absolutamente. Incluso encontré algunas salsas únicas para darle más sabor. Me encanta cuando eres creativo en la cocina. ¿Cuál es tu secreto? Creo que planificar con anticipación marcó una gran diferencia esta vez. Ese es un enfoque inteligente. Ayuda a evitar el estrés de última hora. Exactamente. Estoy emocionado de ver cómo resulta. Lección 5. Experiencias de viaje. Viajar al extranjero siempre ha sido una gran aventura para mí. ¿Y tú? ¿Has estado en algún lugar interesante recientemente? He estado en algunos países, pero quiero explorar aún más.
Eso es maravilloso. Cada país tiene su propia cultura y experiencias únicas. Estoy de acuerdo. El último viaje que hice fue a Italia y fue inolvidable. Italia es increíble. La comida y la historia son simplemente increíbles. Sí. Intenté hacer pasta desde cero después de ese viaje. Eso suena divertido. Cocinar es una excelente manera de revivir los recuerdos de viajes. Planeemos un viaje juntos algún día, sería muy divertido. Lección 6. Preparación del viaje. Muy bien, me aseguraré de hacerlo antes de irnos. ¿Hay algo más que deba saber antes de irnos? Sí, asegúrate de consultar la previsión meteorológica de nuestro destino. Buena idea. Realmente puede afectar lo que empacamos. Además, es útil tener un mapa local o descargar una aplicación para navegar. Ese es un gran consejo. Perderse puede resultar bastante frustrante. Exactamente. Planifiquemos también nuestro itinerario para maximizar nuestro tiempo explorando. No puedo esperar. Planificar con anticipación hace que todo parezca más organizado. Vamos a tener un viaje increíble juntos. Lección 7. Problemas de corrupción. La corrupción es un problema grave en muchos países del mundo. Sí, realmente socava la confianza en el gobierno y las instituciones. Hay varios tipos diferentes de prácticas corruptas que pueden ocurrir. Absolutamente. El soborno y la malversación de fondos son solo un par de ejemplos. Es desalentador ver cómo afecta a los ciudadanos comunes. Sí, puede generar desigualdad y falta de acceso a servicios básicos. Abordar la corrupción requiere un liderazgo fuerte y transparencia. Estoy de acuerdo. La concienciación y la educación también son vitales para combatir estos problemas. Sigamos discutiendo este tema, es importante que todos lo entiendan. Lección 8. Experiencia de viaje diario. ¿Tomaste el autobús para ir a trabajar hoy? Sí, el tráfico era tan malo. Tardó mucho más de lo habitual. Me lo puedo imaginar. Las horas punta pueden ser una gran molestia. Absolutamente. Ojalá hubiera opciones de transporte público más eficientes. Estoy de acuerdo. Un sistema fiable facilitaría mucho los desplazamientos. Esperemos que lo mejoren pronto, es esencial para tanta gente. Mientras tanto, deberíamos encontrar formas de hacer que nuestros desplazamientos sean más agradables. Sí. Quizás podamos escuchar podcast o audiolibros mientras viajamos. Gran idea. Definitivamente hará que el tiempo pase más rápido. Lección 9. Desarrollo de habilidades. Es importante desarrollar habilidades con regularidad. Parece una buena idea. ¿En qué habilidades te estás enfocando? Estoy trabajando para mejorar mis habilidades de comunicación y liderazgo. Esos son esenciales. Pueden beneficiarle tanto en la vida personal como profesional. Exactamente. Creo que el aprendizaje continuo es clave para el crecimiento. Me estoy centrando en mis habilidades de gestión y organización del tiempo. Esos también son valiosos. Ayudan a ser más productivo.
Mantengámonos motivados unos a otros en nuestro viaje de desarrollo de habilidades. Absolutamente. Compartir nuestro progreso puede conducir a mejoras aún mayores. Lección 10. Planes de playa. Estoy pensando en ir a la playa este fin de semana. Eso suena genial. ¿Te importa si me uno a ti? De nada. Cuanto más, mejor. No puedo esperar para relajarme junto al agua y tomar un poco de sol. Exactamente. Será un buen descanso de nuestras apretadas agendas. ¿Tienes algún plan específico para lo que haremos en la playa? Pensé que podríamos traer algunos bocadillos y tal vez jugar voleibol de playa. Eso suena divertido. Me encanta estar activo y disfrutar del aire libre. Asegurémonos de empacar todo lo que necesitamos para un día perfecto. Lección 11. Perspectivas de la biblioteca. Realmente he aprendido mucho de los libros de la biblioteca que leí recientemente. Eso es maravilloso. ¿Qué tipo de libros sueles pedir prestados? Disfruto de una mezcla de ficción y no ficción, cada uno ofrece una perspectiva diferente. Estoy de acuerdo. La ficción te permite escapar, mientras que la no ficción enseña lecciones valiosas. Exactamente. Siempre me propongo devolver los libros a tiempo. Ese es un gran hábito. Garantiza que otros también puedan disfrutarlos. Además, devolver los libros a tiempo resulta gratificante, como completar una pequeña misión. Absolutamente. ¿Tienes un libro favorito que hayas leído en la biblioteca? Sí, hay uno que cambió por completo mi visión de la vida. Lección 12. Construcción de playa. Pasar tiempo en la playa siempre es una experiencia refrescante, ¿no? Absolutamente. Hay algo mágico en el sonido de las olas y el sol. Hablando de eso, ¿tienes algún consejo para construir un castillo de arena resistente? Sí, aprendí que la clave es usar arena húmeda para una mejor estructura. Eso tiene sentido. La arena húmeda se mantiene unida mucho mejor que la arena seca. Exactamente. Además, empaquetar bien la arena ayuda a que se mantenga en forma. Lo recordaré la próxima vez. ¿Qué tal si lo decoramos? Las conchas y las algas pueden darle un toque agradable a tu castillo de arena. Eso suena creativo. Me encanta cómo podemos hacer que nuestros castillos sean únicos. Lección 13. Rutina de yoga. Recientemente comencé a incorporar el yoga a mi rutina. Eso es fantástico. ¿Con qué frecuencia practicas yoga cada semana? Mi objetivo es realizar 3 sesiones de yoga por semana para mantener el equilibrio y la flexibilidad. Ese es un gran objetivo. ¿Sigues algún estilo específico de yoga? Disfruto del Hatha Yoga por su enfoque en la respiración y la alineación. Hatha es maravilloso para principiantes, realmente ayuda con la atención plena. Sí, me siento más centrado y relajado después de cada sesión. Esa es la belleza del yoga. No solo fortalece el cuerpo sino también la mente. Exactamente. Ánimo a todos a que lo prueben al menos una vez. Lección 14. Comprensión compartida. Estoy muy contento de que estemos en la misma página sobre este proyecto. Sí, es importante tener objetivos compartidos para seguir adelante. Definitivamente.
Colaborar hace que todo el proceso sea más fluido y agradable. No puedo estar más de acuerdo. Cuando ambas partes están alineadas, la creatividad florece. Exactamente. Es sorprendente cómo la sinergia puede conducir a resultados fantásticos. Tan verdadero. ¿Has pensado en cómo podemos implementar nuestras ideas? Sí, creo que sería beneficioso comenzar con una sesión de lluvia de ideas. Suena como un plan sólido. Estoy emocionado de ver a dónde nos lleva. Yo también. Juntos podemos lograr grandes cosas y generar un impacto real. Lección 15. Explorando juntos. Recientemente, me fui de aventura con un grupo de amigos. Eso suena emocionante. ¿A dónde fueron todos? Exploramos un parque nacional y fue muy divertido descubrir nuevos senderos. Te apuesto. Hay algo especial en explorar la naturaleza con amigos. Sí, compartir esas experiencias las hace aún más memorables. Definitivamente. ¿Intentaron todos alguna actividad mientras estuvieron allí? Hicimos senderismo e incluso hicimos un picnic junto a un hermoso lago. Eso suena idílico. La naturaleza tiene una manera de acercar a las personas. Exactamente. Es sorprendente cuánta alegría puede surgir de actividades tan simples. Lección 16. El idioma en la universidad. Asistir a la universidad puede ser toda una experiencia, especialmente en lo que respecta al idioma. Sí, he oído que el francés es el idioma oficial de instrucción en muchas instituciones. Eso es correcto. Sin embargo, el inglés también se utiliza mucho, lo que facilita la tarea a muchos. Es interesante cómo el lenguaje puede moldear la experiencia universitaria. Absolutamente. Ser bilingüe puede abrir muchas oportunidades para los estudiantes. Estoy de acuerdo. Ayuda a comprender diversas perspectivas en la educación. Además, mejora las habilidades de comunicación, que son vitales en el mundo actual. Exactamente. ¿Crees que aprender varios idiomas es esencial para el éxito? Sí, creo que prepara a las personas para prosperar en un entorno globalizado. Lección 17. Tesoros del hogar. Me encanta explorar diferentes tipos de tesoros al decorar mi hogar. Eso es cierto. Es sorprendente cómo sillas, lámparas y electrodomésticos pueden transformar un espacio. Absolutamente. Cada pieza cuenta una historia y añade carácter a tu entorno. Sí, y no te olvides de los libros y los discos, aportan personalidad a una habitación. Exactamente. Siempre disfruto exhibiendo mis libros favoritos en un lugar destacado en los estantes. Es una gran idea. Invita a la conversación y refleja sus intereses. También me encanta incorporar pinturas para crear una atmósfera vibrante. Sí, el arte tiene una manera de hacer que un espacio se sienta más vivo y acogedor. ¿Qué tal la ropa? Creo que también pueden realzar la decoración general. Lección 18. La intrigante década de 1920. La década de 1920 fue una época fascinante de la historia, llena de giros y vueltas. Estoy de acuerdo. Fue una época marcada por importantes cambios culturales y sociales. Sí, la moda y la música de la época son especialmente intrigantes.
Definitivamente. La música jazz surgió y se convirtió en un género definitorio de esa década. Y no nos olvidemos del auge de la cultura flape, fue revolucionario. Absolutamente. Las mujeres comenzaron a expresarse más libremente durante ese tiempo. Es interesante cómo se desafiaron las normas sociales con tanta audacia. Sí. La década de 1920 realmente sentó las bases para las generaciones futuras. ¿Quién es tu personaje histórico favorito de esa época? Lección 19. Cambiando patrones. Es interesante cómo las normas sociales en torno a las relaciones pueden cambiar con el tiempo. Sí, históricamente ciertos comportamientos se consideraban bastante promiscuos. Exactamente. Sin embargo, este patrón se ha revertido un poco en los últimos años. Es fascinante ver cómo evolucionan las actitudes hacia las relaciones. Sí, la gente cada vez tiene una mentalidad más abierta sobre el amor y la intimidad. Eso es cierto. La comunicación y la comprensión se están volviendo esenciales. Creo que este cambio también refleja cambios más amplios en la sociedad. Absolutamente. Es importante tener conversaciones sobre estos temas. Sí, discutir estos temas puede ayudar a derribar barreras. Lección 20. Comodidad del desayuno. Me sorprendió gratamente descubrir que el desayuno está incluido en el precio de la habitación. Eso es muy conveniente. Hace que la estancia sea aún más agradable. Sí, empezar el día con un buen desayuno puede marcar una pauta positiva. Estoy de acuerdo. ¿Hay algún elemento específico en el menú de desayuno? Ofrecen una variedad, que incluye frutas, pasteles y platos calientes. Eso suena delicioso. Me encanta un desayuno abundante para alimentar mi día. Absolutamente. Es una excelente manera de comenzar tus actividades matutinas. No puedo esperar para probarlo. Siempre es bueno tener opciones. Sí, y compartir el desayuno con amigos lo hace aún mejor. Lección 21. Apreciación de la naturaleza. Siempre me aseguro de tomarme un tiempo para apreciar la belleza de la naturaleza que nos rodea. Aquí igual. Es como un soplo de aire fresco que rejuvenece el alma. Exactamente. El solo hecho de estar afuera puede levantarme el ánimo y aclarar mi mente. Sí, y encuentro que me ayuda a reflexionar sobre mis pensamientos con mayor claridad. La naturaleza tiene una manera de poner todo en perspectiva, ¿no es así? Absolutamente. Me encanta cómo cada estación aporta su propio encanto único. Bien. Los colores vibrantes del otoño son particularmente impresionantes. No podría estar más de acuerdo. También es un momento perfecto para la fotografía. Sí, capturar esos momentos los hace aún más especiales. Lección 22. Celebrando los logros. Grandes multitudes salieron a verla al día siguiente del evento. Eso suena increíble. Debe haber sido increíble contar con tal apoyo. Sí, y 2 días después, hubo un desfile en su honor por las calles. ¡Guau! Un desfile es una excelente manera de celebrar los logros. Realmente lo es. La atmósfera debía haber sido electrizada por la emoción.
Solo puedo imaginar la alegría en su rostro durante una celebración tan grandiosa. Sí, es un momento que apreciará para siempre, rodeada de sus fans. Es inspirador ver cómo el trabajo duro puede conducir a tal reconocimiento. Definitivamente. Eventos como estos motivan a otros a perseguir sus sueños. Lección 23. Establecer metas. Para empezar, marcar una semana para centrarnos en el crecimiento personal es un buen objetivo. Estoy de acuerdo. Es fundamental dedicar tiempo a la superación personal. ¿Ofrecen sesiones grupales de motivación durante esa semana? Sí, las sesiones grupales pueden brindar aliento y responsabilidad. Eso es fantástico. Compartir experiencias a menudo hace que el viaje sea más fácil. Absolutamente. Crea un sentido de camaradería entre los participantes. Además, aprender de los demás puede generar nuevas ideas y perspectivas. Sí, es maravilloso cómo la colaboración puede mejorar el crecimiento personal. Estoy emocionado de ver qué conocimientos podemos obtener de estas sesiones. Lección 24. Mantenerte informado. Si encontramos alguna información, por supuesto, se lo notificaremos tan pronto como podamos. Eso es tranquilizador. Es importante mantenerse actualizado sobre noticias relevantes. Sí, especialmente cuando se trata de decisiones que nos afectan a todos. Estoy de acuerdo. La comunicación clara ayuda a que todos se sientan incluidos. Exactamente. Es vital para generar confianza y transparencia en cualquier situación. Y saber que estaremos informados nos permite planificar en consecuencia. Sí, nos permite tomar decisiones basadas en las últimas actualizaciones. Te lo agradezco. Fomenta un entorno colaborativo. Definitivamente. Trabajar juntos mejora nuestra capacidad para afrontar los desafíos. Lección 25. Destinos de ensueño. Estos destinos son verdaderamente un gran escape de la vida cotidiana. Realmente lo es. La belleza de la naturaleza puede ser muy refrescante. Quizás algún día podamos hacer realidad nuestros sueños de visitarlos. Me encantaría eso. Planificar un viaje juntos podría ser una aventura. Sí, explorar nuevos lugares crea recuerdos inolvidables. Absolutamente. Es sorprendente cómo viajar puede ampliar nuestros horizontes. Además, probar la cocina local añade otra capa de disfrute. Sí, la comida es una gran parte de experimentar una nueva cultura. Ya puedo imaginar la diversión que tendríamos explorando y probando. Lección 26. Lazos familiares. Mi hermana y yo siempre hemos sido una familia muy unida. Eso es encantador. Tener un vínculo familiar fuerte es muy importante. Sí, compartimos muchas experiencias y nos apoyamos mutuamente a lo largo de la vida. Es genial tener a alguien que te entiende tan bien. Absolutamente. A menudo pasamos tiempo juntos, haciendo actividades divertidas. Eso suena maravilloso. ¿Qué es lo que más disfrutan hacer juntos? Nos encanta ir al cine o probar nuevos restaurantes. Esas son excelentes maneras de crear recuerdos duraderos. Sí, y también tenemos noches de juegos familiares que siempre están llenas de risas. Lección 27. Apoyo familiar.
Me lleva a la arena a patinar y siempre es un gran momento. Eso suena divertido. El patinaje es una manera maravillosa de vincularse con la familia. Sí, también ayuda a mi hermana con sus ensayos y tareas. Es bueno tener a alguien que apoye sus esfuerzos académicos. Hace que el aprendizaje sea divertido, lo cual es realmente importante. Absolutamente. El estímulo puede marcar una gran diferencia en la motivación. Además, siempre nos hace reír, lo que alegra el ambiente. Eso es esencial. La risa acerca a las familias. Aprecio esos momentos, crean un ambiente familiar cálido. Lección 28. Consejos de viaje inteligentes. Es una buena idea recordar quitarse el cinturón o la chaqueta antes de pasar por seguridad. Sí, acelera el proceso y facilita las cosas para todos. Exactamente. Siempre es mejor estar preparado cuando viaja. Estoy de acuerdo. Las pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia en la experiencia del aeropuerto. Además, reduce las posibilidades de olvidar artículos en el contenedor de seguridad. Absolutamente. Mantenerse organizado es crucial durante el viaje. Y nos permite concentrarnos en disfrutar nuestro viaje en lugar de estresarnos. Si disfrutar del viaje es el objetivo final. No puedo esperar a nuestra próxima aventura juntos. Lección 29. La seguridad es lo primero. ¿Qué tal las preocupaciones de seguridad mientras exploramos? Siempre es aconsejable permanecer en zonas bien iluminadas y confiar en sus instintos. Absolutamente. Ser consciente de su entorno es crucial. Sí, y es importante tener un plan en caso de emergencias. Bien. Tener los contactos de emergencia a mano puede brindarle tranquilidad. Estoy de acuerdo. Es mejor estar preparado que arrepentirse más tarde. Además, viajar en grupo también puede mejorar la seguridad. Sí, la unión hace la fuerza, especialmente en lugares desconocidos. Me alegro de que estemos discutiendo esto, es esencial para un viaje divertido. Lección 30. Largas caminatas y arte. A menudo doy largos paseos por la naturaleza, son tan refrescantes y pacíficos. Eso suena encantador. ¿Alguna vez te tomas el tiempo para pintar durante esos paseos? Ojalá pudiera. Admiro a quienes saben pintar con acrílico o acuarelas. Ambos medios tienen su encanto y belleza únicos. Sí, he visto algunos paisajes increíbles creados con acuarela. Capturan maravillosamente la esencia de la naturaleza. Me imagino lo relajante que debe ser pintar al aire libre. Absolutamente. Es una excelente manera de conectarse con su entorno. Quizás debería intentar pintar algún día, suena como un pasatiempo gratificante. Lección 31. Sala de estar acogedora. Empecemos por la sala de estar, necesitamos un sofá acogedor para que sea atractivo. Absolutamente. Un sofá cómodo realmente puede crear el ambiente para la relajación. Y definitivamente necesitamos una mesa de centro para complementarlo, ¿verdad? Sí, una mesa de centro es imprescindible para sostener bebidas y snacks mientras nos relajamos. Exactamente. También es un gran lugar para exhibir algunos elementos decorativos.
Me encanta la idea de agregar algunas plantas para darle vida al espacio. Eso suena maravilloso. La vegetación realmente puede mejorar la atmósfera. Además, debemos considerar la iluminación. Las luces suaves pueden crear un ambiente acogedor. Sí, una iluminación cálida hace que el salón parezca aún más acogedor. Lección 32. Beneficios del gimnasio en casa. Montar un gimnasio en casa a veces puede ser una molestia, ¿no crees? Exactamente. Pero una vez hecho, es increíblemente conveniente para los entrenamientos diarios. Sí, tener un gimnasio en casa significa que puedo hacer ejercicio cuando quiera sin tener que desplazarme. Esa es una gran ventaja. Ahorra tiempo y hace que mantenerse en forma sea más alcanzable. Absolutamente. Además, puedo elegir el equipo que mejor se adapta a mis necesidades. Sí, permite una mayor flexibilidad en mi rutina de ejercicios. También es bueno tener privacidad mientras se hace ejercicio en casa. Definitivamente. Hay algo liberador en hacer ejercicio en tu propio espacio. Estoy emocionado de comenzar a crear mi gimnasio en casa perfecto. Lección 33. Mantenerse firme. No quiero ser parte de tu revolución, prefiero mi propio camino. Eso es justo. Toda persona tiene derecho a elegir su propio rumbo en la vida. Exactamente. Por fin sabrás con absoluta certeza que solo una cosa importa. Y eso es mantenerse fiel a uno mismo y a sus creencias. Sí, es importante seguir tus propias convicciones, independientemente de la multitud. Absolutamente. La autenticidad conduce a una vida más plena. Creo que abrazar la individualidad es crucial en el mundo actual. Definitivamente. Permite a las personas expresarse plenamente. Me alegra que podamos discutir abiertamente temas tan significativos. Lección 34. Planificación de eventos. Hablamos del evento el viernes y creo que estamos listos para seguir adelante. Sí, ya está todo hecho. He preparado algunos materiales que necesitaremos. Eso es fantástico. Me alegro de que todo vaya bien. Absolutamente. Tener un plan claro hace que la ejecución sea mucho más fácil. Sí, y creo que nos ayudará a mantenernos organizados durante todo el proceso. Exactamente. Además, garantizará que todos estén en sintonía. Estoy emocionado de ver cómo nuestros esfuerzos darán sus frutos durante el evento. Yo también. Siempre es fantástico ver cómo la planificación se convierte en acción. Sigamos con el impulso y ultimemos los últimos detalles. Lección 35. Emoción por una excursión de un día. Suena emocionante. ¿Qué pasa con el segundo día de nuestro itinerario? El segundo día está previsto para una excursión de un día al campo. Eso suena maravilloso. Me encanta explorar nuevos paisajes. Sí, será un gran escape del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Exactamente. Pasar tiempo en la naturaleza puede ser muy refrescante. Además, podemos preparar un picnic para disfrutar mientras estemos allí. Me encantan los picnics. Añaden un elemento divertido y relajante a cualquier viaje. Absolutamente. También deberíamos traer algunos juegos para jugar al aire libre. Gran idea. Hará que nuestro día sea aún más agradable.